el balanceo de ecuaciones por el método de redox. Antes de entrar a lo que es el método debemos entender lo que es el fenómeno reducción-oxidación, de ahí viene el nombre del método. Reducción sucede cuando un elemento gana electrones, ¿sí? Por lo tanto su número de oxidación se reduce. Por otro lado, el fenómeno de oxidación es cuando un elemento pierde electrones, ¿sí? Normalmente los elementos que pierden electrones son los metales y los que ganan electrones son los no metales. Otra cosa que debemos de considerar son unas reglas para este método. La primera es que en cuestión de los números de oxidación, la suma algebraica siempre me debe de dar a 0. Otra cosa es que, por ejemplo, el oxígeno siempre trabaja con el número de oxidación de -2. El hidrógeno, perdón, excepto -2 excepto en los peróxidos. El hidrógeno trabaja con +1, excepto en el caso de los hidruros, ahí trabaja con -1. Y los elementos que están en estado fundamental, o sea que no están combinados, van a trabajar con un número de oxidación de 0. ¿Sí? Bueno, dicho esto, lo siguiente sería, pues bueno, ya entrar a lo que es el método. El primer paso es escribir correctamente la ecuación química. En este caso tenemos esta ecuación química, es azufre, ¿sí? Que reacciona con permanganato de potasio, produciendo sulfato de potasio más dióxido de manganeso, ¿sí? Lo siguiente es calcular los números de oxidación de cada uno de los elementos que aparecen ahí. Entonces vamos a empezar por los conocidos, por ejemplo como el oxígeno. El oxígeno trabaja con -2, entonces le voy a poner arriba el -2 a todos los oxígenos que vea. Luego otro que puedo ponerle es, por ejemplo, al azufre. El azufre está en estado fundamental, o sea, sin combinar le voy a poner el número 0. ¿Sí? Otro que podemos ponerle es al potasio. El potasio, por encontrarse en el grupo 1A, va a trabajar con número de oxidación de 1. Todos los elementos de ese grupo, por ejemplo el sodio, el potasio, el francio, ¿sí? Trabajan con +1. Entonces le voy a poner aquí +1. ¿Sí? Y +1 acá. Entonces ya de ahí lo que es el manganeso y el azufre y este manganeso tengo que hacer, obviamente que con su tabla periódica en la mano, pero tengo que hacer unas operaciones para ver cuál va a ser el número de oxidación. Entonces hacemos lo siguiente, multiplicamos el número de oxidación del potasio +1 por su subíndice que es 1. ¿Sí? Luego sigue el manganeso, ese lo voy a dejar pendiente, todavía no lo sé. Me brinco a lo que es el oxígeno. Su número de oxidación es -2 por 4 y toda esa suma algebraica me debe de dar 0. Entonces, -2 por 4, eso me da -8. Y 1 por 1, pues me da 1. Entonces, ¿qué número sumado con 1 y restándole -8 me da 0? Entonces encontramos que aquí pues sería el 7, porque +7 por 1, pues esto me da a +7. 1 más 7, 8 menos 8 me da 0. Ya encontré los números de oxidación del permanganato de potasio. Ahora seguimos con el sulfato de potasio. Me voy a hacer un poquito más para acá. ¿Sí? El potasio trabaja con +1 por su índice 2. ¿Sí? Pues me queda +2. Luego el azufre, ese no lo tenemos, lo vamos a dejar pendiente y me brinco a lo que es el oxígeno. El oxígeno tiene -2 por 4, eso me da -8. Entonces, ¿qué número sumado con +2 y restado con -8 me da a 0? Pues bueno, sería lo que es el +6, ¿sí? Entonces me quedaría +6 por 1. Esto me da a +2 más 6, -8, pues me da 0. Ya tengo todos los números de oxidación del sulfato de potasio. Ya nada más me faltaría lo que es el dióxido de manganeso. Lo voy a poner de este lado acá arriba. Sí, como el oxígeno está trabajando con -2 por su 2 de subíndice, pues obviamente que acá en el manganeso debo tener un +4 para que multiplicado por su subíndice 1
me dé 4 y eso me da acero, ¿sí? Ya tenemos todos los números de oxidación. Ahora lo siguiente es identificar quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor. Para esto mi recomendación es que vayan revisando elementos, sus números de oxidación. Por ejemplo, el azufre cambió de 0 a más 6, fue el primero que cambió, entonces lo voy a anotar, ¿sí? Azufre cambió de 0 a más 6, ¿sí? El potasio lo reviso, no cambió, 1, 1. Luego sigue el manganeso cambió de más 7 a más 4, es el otro elemento que cambió. Manganeso de más 7 a más 4, ¿sí? Vemos que lo que es el oxígeno pues no cambió, se quedó en menos 2. Entonces los dos elementos que sufrieron un cambio fue el azufre y el manganeso. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Para que 0 cambie a más 6, yo necesito aquí matemáticamente un más 6, ¿sí? Y para que 7 cambie a más 4, matemáticamente yo necesito un menos 3. ¿Qué representa esto en química? Bueno, en química cuando tenemos un más significa que está perdiendo electrones y cuando tenemos un menos significa que está ganando electrones, puesto que los electrones son negativos. Entonces, para el caso del azufre, ¿sí? El azufre pierde lo que son 6 electrones, ¿sí? Pierde 6 electrones, por lo tanto, ¿sí? Se oxida. Al principio del video les comentaba que cuando un elemento pierde electrones se oxida. Como se oxida, como pierde electrones y hace que el otro elemento gane electrones y que se reduzca, a este vamos a llamar como agente reductor, ¿sí? Su nombre viene de lo que provoca en el otro elemento, provoca que este elemento se reduzca, por eso agente reductor. Por otro lado, el manganeso, tenemos un menos 3 aquí, eso químicamente significa que gana 3 electrones, ¿sí? Cuando un elemento gana electrones, quiere decir que sus números de oxidación se reduce, ¿sí? Y como hace que el otro elemento se oxide, se le llama agente oxidante. Vuelvo a repetir, el nombre viene del efecto que provoca en el otro elemento. Manganeso hace que el azufre se oxide, por eso es el agente oxidante. El azufre hace que el manganeso se reduzca, por eso se le llama agente reductor. Muy bien, una vez que identificamos quién es el agente oxidante y reductor, vamos a volver a escribir la ecuación química, la voy a poner aquí abajo. Azufre más KMnO4 produce K2SO4 más MnO2. ¿Sí? Lo siguiente, fíjense bien, estos números que puse en rojo, que son los electrones que se ganaron y que se perdieron, van a ser mis primeros coeficientes, ¿sí? ¿Dónde los voy a poner? Fíjense bien, el del azufre se lo voy a poner al compuesto donde esté el manganeso y el del manganeso se lo voy a poner a donde esté el azufre en el lado de los productos. Pero antes tengo que verificar si tiene algún subíndice. Me explico mejor. Por ejemplo, el del azufre. El del azufre se lo voy a poner, dijimos que al manganeso. ¿Dónde está el manganeso? Está aquí, ¿sí? Pero antes de poner el coeficiente, veo si el azufre tiene subíndice. En este caso, el subíndice no está escrito, quiere decir que es 1. Por lo tanto, el 6 lo voy a poner directamente. Es como decir 6 por 1, pues es 6. Ahora, el del manganeso, que es 3, se lo voy a poner a donde aparece el azufre, que sería este compuesto de aquí. Le voy a poner lo que es el manganeso. Como el manganeso
tiene subíndice 1, pues también voy a pasar directamente el número 3 en este compuesto. Lo que sigue es balancear por el método de tanteo. Entonces voy a poner reactivos, productos y voy a enlistar lo que son mis elementos. Tengo al azufre, al potasio, al manganeso y al oxígeno. ¿Sí? Voy a contabilizar los átomos que tengo hasta ahorita, del lado de reactivos y del lado de productos. Tengo uno de azufre, uno de potasio, uno de manganeso y 4 de oxígeno. Ahora del lado de productos tengo, para lo que es el potasio tengo 3 por 2, son 6. ¿Sí? Para el azufre tengo 3 por 1, son 3. Para el oxígeno tengo 3 por 4, son 12, más 6 por 2 son otros 12, lo que me da un total de 24. Y por último, para el manganeso tengo 6 por 1, son 6. Entonces claramente vemos que aún no está balanceada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir agregando coeficientes con el método de tanteo. Podemos ver que, por ejemplo, podemos agregar aquí en el azufre del lado de reactivos un coeficiente número 3. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se balancee con productos. Entonces volvemos a contabilizar. 3 por 1 son 3 y los demás quedan igual. ¿Sí? Quedan igual porque no les agregué ningún coeficiente. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Vemos que el potasio y el manganeso del lado de reactivos tienen un átomo y del lado de productos tienen 6 átomos. Entonces, si agregamos un coeficiente 6 aquí, podemos balancear. Entonces, el azufre queda 3, ese ya lo había balanceado. Luego el potasio 6 por 1 son 6. El manganeso son 6 por 1 son 6. Y el oxígeno 6 por 4 son 24. Automáticamente balanceamos lo que es el oxígeno, quedándonos 24 más 6, 30, 36, 39 átomos y pues obviamente acá también son 39 átomos. Y de esta manera terminamos lo que es el balanceo por el método de redox. Muchas gracias.